Bueno, muy bien, está el doctor Airavedian con nosotros. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. Buen ¿Qué día. tal? ¿Cómo están ¿Cómo le ustedes? Muy bien, muy Bueno, bien. doctor, seguramente que algunos cuando vean el título del tema Sí. que voy a encarar pueden pensar que voy a dar un curso de cuándo robar. Sí, yo Ilustrativo cuando lo vi, de claro, eso. Claro, me no llamó la vayan atención. a pensar de ninguna manera que estoy fomentando la delincuencia, el robo, etcétera. ¿Cuándo robar? Es una pregunta muy interesante a formularse, que yo me la empecé a formular cuando comenzaba a ejercer la profesión de abogado y se presenta en mi estudio un hombre imponente, muy bien trajeado, un poco de cana. Tenía aspecto entre un habitante del Caribe, también podía ser un hindú, un pakistaní. Tenía una mezcla de elementos que no permitían ubicarlo bien en su origen. Pero lo que importaba era saber qué hacía. Y este hombre me dijo, yo soy carterista. Carterista. Pero no soy carterista en los transportes colectivos de pasajeros. Yo soy carterista internacional. ¿Cómo es eso? Le pregunté. Sí, yo sustraigo a las personas que en multitud concurren a procesiones, grandes procesiones, a la salida de los reyes de Inglaterra que salen a saludar a su pueblo, a la salida de los reyes de España, es decir, esas grandes concentraciones que generalmente la gente está completamente descuidada, emocionada, conmovida y no presta atención a sus pertenencias, a los elementos de su propiedad. Desconcentrada. Están completamente obnubilados por la ceremonia de la que forman parte. Además están consubstanciados, por ejemplo, en donde él más hacía hincapié era en Inglaterra, donde ya había cumplido 3 condenas porque había sido descubierto. De todas maneras, el saldo de sus últimos 10 años de actividad ha sido altísimo en materia de libras esterlinas. Entonces, conversé con él sobre cómo era la mecánica que lo había llevado de la Argentina, porque en definitiva era argentino. A pesar de todo eso que le dije, la que parecía un hombre de otro lugar, por la vestimenta, por el hablar, etcétera, me dijo, mire, o la policía sabe o la policía no sabe, esto es una cuestión a discutir, que hay oportunidades que son especialísimas para robar, y en la que no se despliega ningún tipo de control. Además me dijo otra que es también para fugarse. Para robar el 24 de diciembre a la noche, el 31 de diciembre a la noche, cuando todo el mundo está celebrando, entonces hay organizaciones que preparan los robos a los bancos, los robos a las grandes joyerías. Ha habido, y el cine mismo ha retratado estos hechos, donde hacen un estudio prolijo de los lugares donde se encuentran emplazados estos bancos o estas casas de comercio y donde no hay ningún tipo de vigilancia, es decir, que la vigilancia afloja. Es más, muchos están entregados también como consecuencia de las concesiones que se hacen a este tipo de celebraciones. Se violan algunas reglamentaciones que obligan a multiplicar los esfuerzos, las guardias decrecen en su número, entonces se producen robos a joyerías científicamente preparados y elaborados, muy bien planificados. Por ejemplo, para fugarse, una oportunidad muy propicia para fugarse de las cárceles son las noches de tormenta, donde las guardias no pueden seleccionar bien a los blancos, es decir, cuando estos toman la decisión de un trabajo que previamente ha sido bien estudiado. Claro. Y cuando llega el momento de la tormenta, con o sin piedra, con mucha lluvia, sobre todo con mucha lluvia, con mucho viento, particularmente en el norte del continente, se puede fugar
sin mayores consecuencias. La lluvia facilita eso. Toda esta introducción viene a propósito del robo que se acaba de producir en Ferreira, claro, en Córdoba. ¿Cuándo se produjo eso? Cuando todos estábamos, policías, gendarmes, ladrones, honorables legisladores, abogados, conductores de programas de televisión, etcétera, amas de casa, periodistas, todos, periodistas, todos estaban pendientes del partido Argentina-Alemania. Ese era el momento que los ladrones habían preparado magistralmente para perpetrar el robo, porque no había ninguna vigilancia. Señor jefe de policía, usted me impresiona como una persona seria, como una persona preocupada, como una persona angustiada por brindar protección y seguridad. Ahora, tiene que reunir elementos de información para que estas cosas sean previstas. Porque si no son previstas, ese día, ¿quién circulaba? ¿Quién manejaba un automóvil? Nadie andaba. ¿Qué guardia policial había en algún lugar? Se podían haber robado todos los bancos, haber explotado todas las cajas de seguridad. Era una oportunidad propicia. Entonces, la explicación técnica de este hecho que ocurrió en Córdoba y donde se llevaron un muy buen botín, después hubo un posterior hecho que fracasó, pero por otras razones, fue ejecutado en condiciones que en la normalidad, no la normalidad, la anormalidad de la situación lo hacían propicio. O sea, que no había vigilancia. Esa es la última expresión. No había ningún control porque todo el mundo, camarógrafos particularmente, estaban pendientes del gol de Messi. Claro. Que los redimiera, por ejemplo, de todo lo que habían dicho o me habían dicho. Sí, y no llegó. No llegó, ni nunca iba a llegar. Bueno, ese era el día para el robo. Esta es la explicación técnica, científica de cómo se produce el robo. No vaya a creer que los ladrones estudian otras cosas distintas a lo que estudiamos nosotros. Ellos hacen ese trabajo y lo hacen desde el punto de vista de su perpetración, lo han hecho muy bien. Por eso comencé con las confidencias del carterista para desembocar. Empecé con Buckingham y desemboqué en Ferreira, en un vuelo de años. Sí. Es decir, 50 años, medio siglo. En medio siglo. Lo que está claro es que a estos ladrones de Ferreira no les gusta el fútbol, eso digamos. No les interesaba porque después lo podían ver repetido y sabían qué iba a pasar. Sabían el resultado, sabían todo. No les interesaba. Una muy buena observación. Había gente que no le interesaba el partido, además de algunas pequeñas células femeninas, etcétera, que juegan a las cartas, a esa hora, los ladrones. A ellos no les interesaba. No les interesaba el partido. A estos, particularmente, les interesaba el robo, porque sabían que no había posibilidad de ser descubiertos y podían trabajar libremente. ¿Y aquel hombre cómo terminó? ¿Terminó en cana? No, ese hombre después envejeció, se retiró con un buen ingreso, no sé, que en alguna oportunidad habrá perdido en las crisis económicas de la Argentina. Yo creo que ponía el dinero en el exterior. No lo vi. ¿Tanto dinero así como carterista? Sí, porque eran sumas gigantescas, porque toda la gente a la que les sustraían eran sumas pequeñas, algunos, otros turistas, etcétera, ellos sabían seleccionar. Y además, este hombre, con ese atuendo, con el que se presentaba en mi estudio, seguramente era el mismo que utilizaba en las concentraciones y no podía despertar ningún tipo de sospecha. Como el otro hecho, para terminar, que ha ocurrido en Dianfune, que está siendo investigado, hay varios detenidos, en el que había uno que hacía las veces deliciado. Claro, también en un cajero automático. También en un cajero automático haciendo las veces deliciado, una cosa pensada. Es decir, que hay un estudio, una elaboración. También, por eso dije, cuando
robar. No es que yo propicie el robo. Yo digo que de acuerdo a la experiencia, de acuerdo a los que lo ejecutan, cómo estos confían a veces en una charla las circunstancias más propicias para hacer. Hay un momento. La diferencia es que a ese Adrián Funes le fue mal después con la inversión, digamos, la plata, ¿no? Después más tan detenidos. No, digamos, la inversión que... con el dinero que apareció en la financiera famosa de Córdoba. Exactamente. Está discutiéndose eso. Bueno, muchas gracias, doctor. Muy amable. Muy amable.